significación es que no hay ningún delito que nos imponga inhabilitación absoluta. Tenemos muchos delitos que nos llevan, y entonces vuelvo a la ley, vuelvo a la ley. eh, Vean que el artículo 50 nos habla de que hay penas principales y accesorias. Recordemos que esto es de antes de las reformas de los 90, 2000 para acá. Pero hay una pena que la única pena accesoria es la inhabilitación especial. Y aquí, en relación con la accesoria tiene que estar en el tipo penal. Y aquí es exactamente lo que yo le referí a Melanie cuando le dije que ella no estaba contestando bien, que sí estaba contestando bien y que el que estaba equivocado era yo. Lo que yo referí en ese momento se refiere a esto. La pena, nosotros nos vamos a encontrar con una modalidad de pena en algunos tipos penales en donde tenemos una pena principal y una pena accesoria. Y la pena accesoria siempre va a requerir de la principal. Siempre en el tipo penal nos vamos a encontrar una y otra. Y el juez está obligado a imponer una y otra. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a una norma que ya nosotros hemos estudiado para este tema, que nos ha servido para explicar el tema de la pena sustitutiva. Volvamos al 117. ¿Alguien me ayuda con el primer párrafo del artículo 117? Sí, el primer párrafo. Ujú. Ok, siempre que se condene a una persona por homicidio culposo o por lesiones culposas en el 128, siempre la pena irá acompañado, cualquier pena, porque vean que aquí, más adelante, en el 117 ya ustedes aprendieron que la pena, si es de menos de 3 años, se puede sustituir por una pena de multa o se puede sustituir por una pena de prestación de servicios de utilidad pública. Pero siempre la pena va a ir acompañada de una pena accesoria y el juez tiene necesariamente que imponer esa pena accesoria. O sea, siempre tendremos que valorar eh, la inhabilitación para que la persona que cometió un delito culposo no ejerza la profesión en la que ocurrió el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho por el cual le estamos condenando. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Y entonces aquí vuelvo a la ley y vuelvo al 50. Vuelvo al 50. ¿Qué es una pena de inhabilitación? Una pena de inhabilitación es la pérdida de todos los derechos civiles y políticos de una persona. ¿Existe algún delito con inhabilitación absoluta? No existe. Pero esa pena de inhabilitación que está señalada como principal, que es posible, porque podría haber un delito a posteriori que se considere que merece la pena de inhabilitación absoluta, ahí está en la ley, es posible.
tiene una derivación que es la inhabilitación especial, que es la pérdida de uno o más de los derechos establecidos en el artículo que ya leímos, que es el artículo 57, ¿verdad? Entonces vimos en el artículo 117 cómo al autor de homicidio culposo, el juez tendrá que inhabilitarlo para que ejerza el oficio, la profesión o el arte en donde ocurrió el hecho por el cual le condeno. Si es un médico y es una mala praxis, entonces le condena una pena de prisión de 1 a 3 años, perdón, de 1 a 8 años, pueden ser 2 años, y entonces le sustituyo la pena de 2 años por prestación de servicios de utilidad pública o por una, perdón, primero por una pena de multa o por una prestación de servicios de utilidad pública, pero siempre le voy a inhabilitar por 1, 2, 3, 4 o 5 años para el ejercicio de la profesión de medicina. Eh, Jóvenes, hasta aquí algo que preguntar. No, profe, Ok, todo claro. ok. Entonces, vamos. Eh, en el 50, entonces tenemos prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación. Ustedes saben de esas cuatro. Saben de la inhabilitación especial. Vamos a ver una modalidad de pena. Bueno, me parece importante, recuerden la lectura del 53, del 53 bis, del 54 y del 55 y del 56. Todos estos tienen que ver con la pena de multa y con lo que ya hemos ido explicando aquí. Ok, la prestación de servicios de utilidad pública, eh, desde la letra de la ley, es una pena que puede ser una pena principal o en su defecto puede ser una pena sustitutiva. ¿Ok? Eh, Hasta no hace mucho tiempo la ley de armas tenía una norma, perdón, tenía un delito que tenía la prestación de servicios de utilidad pública como pena principal, pero hubo una reforma no hace mucho tiempo, hará 1 año, 2 años, a la ley de armas y se modificó y dejó de ser una pena la prestación de servicios de utilidad pública. Pero la ley dice, puede ser una pena principal o puede ser una pena sustitutiva. ¿Qué, qué, qué, qué sentido tiene la prestación de servicios de utilidad pública? Bueno, el que hay una delincuencia común, hay una delincuencia común que no supone un grado de peligrosidad tal de la persona condenada como para que necesariamente tenga que ir a prisión. Y sabemos que cualquier pena en Costa Rica superior a 3 años tiene que ir a prisión, porque luego vamos a ver algunas circunstancias que modifican la pena. Por ejemplo, la condena de ejecución condicional de la pena es vamos a ver varios elementos que modifican la pena. La condena de ejecución condicional es un elemento modificante de la pena. Pero ordinariamente, si una persona no tiene juzgamientos, y una persona es condenada a una pena no mayor a 3 años, el juez le puede enviar para la casa para que cumpla la condena en libertad sin ninguna restricción, tal vez con algún tipo de indicación o algún tipo de condición, pero no es
no se dan mayores condiciones. Eso cuando la pena es de menos de 3 años, pero si es de 5 años, por ejemplo, un robo, un robo agravado sin violencia, siempre requerirá prisión. Entonces, resulta que el legislador consideró que habían personas que merecían que la pena de prisión se pudiera sustituir por la posibilidad de laborar en bien de alguna organización, de alguna, de alguna escuela, de algún colegio, de algún hogar de ancianos, de algún orfanato, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nos ubiquemos en el artículo 56 bis, que es contiene, eh, el que contiene el, 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 el concepto de prestación de servicios de utilidad pública. Es un artículo más o menos larguito, no tan largo tampoco, pero que yo quiero que alguno o alguna de ustedes me ayude con la lectura. Yo lo puedo leer, profe. Gracias, gracias, Cristina. Bueno, la prestación de servicios de utilidad pública consiste en el servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que ha de prestar la persona condenada a favor de las instituciones públicas y las asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para los efectos del cumplimiento de este artículo. Ok, Pueden, ok. antes de continuar, eh, ustedes saben, y luego vamos a hablar de eso, pero ustedes saben, recuerdan ustedes que en clases dijimos que el Poder Judicial es el Poder Judicial investiga, el Poder Judicial persigue, el Poder Judicial acusa, el Poder Judicial juzga, el Poder Judicial condena. Digamos que eso cumple todos los pasos del Poder Judicial. Pero la condena no la administra el Poder Judicial. Lo habíamos dicho, ¿verdad? Y les había pedido que leyeran la ley de adaptación social. Es necesario que lean la ley de adaptación social. El Poder Ejecutivo a través bueno, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo, a través de una Dirección General de Adaptación Social, es la que tiene a su cargo la administración de las personas condenadas. Entonces, vean qué interesante porque eh, la ley sostiene que la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva, pues debe hacerse en una red que debe alimentar, perdón, que debe construir y alimentar el Poder Ejecutivo. Esa red estará formada, y aquí lo dice, instituciones públicas y asociaciones o fundaciones, pero es una red a nivel nacional para que las personas condenadas a una pena sustitutiva de prestación de servicios de utilidad pública puedan cumplir la pena. Gracias, Cristina, puede continuar. Pueda imponerse como como pena principal o, en su defecto, como pena sustitutiva, la prisión, cuando se cumplan los requisitos de este artículo. El Ministerio de Justicia y Paz promoverá la articulación de redes institucionales y con la sociedad civil para garantizar el control y el seguimiento y la disponibilidad de lugares donde se podrá realizar los servicios de utilidad pública. Asimismo, Asimismo, llevará un registro de las entidades autorizadas para tales efectos y lo informará periódicamente al Poder Judicial. En caso de que éstas favorezcan el incumplimiento de la pena o, o dificulten el control de su ejecución, serán excluidas de la red de beneficiario del servicio de utilidad pública y del registro. En caso de haber sido impuesta una pena de prisión y cuando no proceda la ejecución condicional de la pena,
El tribunal sentenciador podrá reemplazarla por la prestación de servicios de utilidad pública cuando se cumplan los siguientes requisitos. Jóvenes, esto es muy importante porque ustedes no es que tengan que aprendérselos de memoria, pero deben siempre tener presente que la pena principal de prestación de servicios de utilidad pública o la pena sustitutiva de prisión por servicios de utilidad pública debe cumplir con estos requisitos. Entonces, en este caso, en este caso estamos hablando de uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6 requisitos. 6 requisitos. ¿Ok? Podemos continuar. A. Que la pena de prisión impuesta no sea superior a 5 años. Ok, B. ningún delito con una pena superior a 5 años puede llevarse a prestación de servicios de utilidad pública. B. Que en la comisión del delito no se hayan utilizado armas en sentido propio, a excepción de lo dispuesto en la ley número 7530, Ley de Armas y Explosivos, del 10 de julio de 1995. Ok, vamos a ver. Antes de continuar, esto me lleva a explicarles, porque ustedes tienen que entender qué es un arma en sentido propio. ¿Alguien sabe qué es un arma en sentido propio? Que me lo pueda decir. Sí, pero por eso dije que cualquier objeto que pueda golpear puede ser un arma. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono que no es un arma y se lo lanzo a otra persona y le golpeo, cometo el delito de agresión con arma. Y el teléfono no es un arma. Entonces hay armas en sentido propio y hay armas en sentido impropio. El teléfono no es un arma en sentido propio. ¿Cuáles son las armas en sentido propio? Aquellas que la ley de armas señala están establecidas desde su origen como armas. Entonces, una cuchilla es un arma en sentido propio. Un, un rifle es un arma en sentido propio. Una pistola es un arma en sentido propio. Pero entonces, si el delito se cometió utilizando un arma en sentido propio, no es posible la prestación de servicios de utilidad pública. Continuemos. C. Que la comisión del delito no se haya realizado con grave violencia física sobre la víctima. Ajá. D. Que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a 6 meses. E. Que no se trate de delitos tramitados con procedimiento de crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o homicidio. Y F, el último, que la persona sentenciada tenga la disposición de restaurar el daño causado a la víctima o a la comunidad a través del trabajo de utilidad pública para fines socioeducativos o comunitarios. La voluntad para continuar un proyecto de vida al margen del delito y el compromiso de ajustarse a las condiciones que impongan la autoridad judicial y pertinencias para el cumplimiento. El servicio Y se prestará por la penitenciarias. Y y penitenciarias. penitenciaria, sí, y penitenciaria. Ah, un momento, un momento. Eh, de estos requisitos, del A al E, son requisitos objetivos. El F tiene que ver con una prognosis que hace el juez de que la persona condenada, de que la persona condenada tiene voluntad de continuar un proyecto de vida al margen del delito. Entonces, en este caso yo tengo
yo que soy la persona que se va a condenar o el condenado, previo en el juicio tendré que haberle demostrado al juez que yo tengo esa opción para, no opción, que tengo actitud y ganas de cumplir la penalidad sustitutiva, o sea, que mi intención es cumplir con la prestación del servicio, teniendo esto un concepto de restauración del daño. Vean que eso lo dice el inciso F. Continuemos. El servicio se prestará por la cantidad de horas y dentro del plazo que determine el juez de sentencia, considerando el daño causado y las circunstancias personales de la persona condenada. Esta pena no podrá ser superior a 1.000 horas por año. Corresponderá a la autoridad penitenciaria, a través del programa de comunidad, definir el lugar, el horario y el plan de cumplimiento sin interferir con la jornada laboral o educativa de la persona condenada. Además, deberá informar trimestralmente al juzgado de ejecución de la pena sobre el cumplimiento de la sanción. En caso de presentar algún incumplimiento, la autoridad penitenciaria lo informará de manera inmediata al juzgado de ejecución de la pena, quien dará audiencia por 5 días a la defensa y al ministro público, y convocará a vista oral contra lo resuelto. Cabrá apelación con efecto suspensivo en el plazo de 5 días ante el tribunal sentenciador. El incumplimiento justificado de la prestación de servicios facultará al juzgado de ejecución de la pena a revocar, con lo cual el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión originalmente impuesta. Para tales efectos, cada 8 horas de presentación de servicio de utilidad pública equivale a un día de prisión. Para los casos tramitados en el procedimiento de justicia restaurativa, así como la acreditación de las entidades y el seguimiento de la prestación del servicio de utilidad pública, se regirá conforme a lo establecido en la Ley de Justicia Restaurativa. Gracias, Cristina. Eh, el artículo 56 bis es muy significativo, es importante, me parece que viene a cumplir un rol. Sobre todo, yo les pedí a ustedes, yo no sé si lo recuerdan, espero que lo recuerden y que lo hayan comenzado a hacer. Yo les pedí a ustedes que leyeran, que bajaran y que leyeran la Ley de Justicia Restaurativa, porque a mí me parece muy, muy importante esta modalidad, pero no quiero hablarles tampoco de la justicia restaurativa hasta que no tenga claro que ustedes han cumplido con mi encargo de leérsela. Entonces, hay que leerla y hay que buscar algún antecedente, no algún antecedente, sino algún referente doctrinal en relación con lo que es la justicia restaurativa. Pero la ley de justicia restaurativa eh, prevé, y estoy hablando aquí de una forma de las contenidas en la ley, que es el poder cumplir la pena a través de justicia restaurativa. Y una forma de cumplir la pena a través de justicia restaurativa es utilizando la pena de prestación de servicios de utilidad pública. Por eso